El teléfono vibró contra la cadera de Ryan Kellerman mientras arrastraba la fregona por los suelos de mármol de la Torre Pinnacle de Chicago. En el piso 38, pasada la medianoche. El edificio respiraba un vacío a su alrededor. Echó un vistazo a la pantalla. Un número desconocido de Michigan. Su pulgar se quedó suspendido en el aire antes de que algo lo impulsara a contestar. Hola, Metis Brick. Las palabras en neerlandés fluyeron de su boca como seda, naturales e impecables. Mientras tanto, detrás de los ventanales de Cross Dynamics Industries, Adrienne Cross, multimillonaria, directora ejecutiva, creadora de un imperio, se detuvo en seco. Su bolígrafo golpeó la mesa de conferencias de caoba. Llevaba semanas buscando, desesperada, sabiendo que el acuerdo con el consorcio neerlandés de mañana podría salvar o hundir su empresa. Ningún traductor en Chicago cumplía con sus exigencias culturales. Y allí estaba un conserje hablando neerlandés como si hubiera nacido en Ámsterdam. Ryan terminó la llamada y volvió a fregar, mientras Adrián presionaba la palma de la mano contra el cristal, con el corazón latiéndole con fuerza al tomar una decisión que destrozaría todo lo que creían saber el uno del otro. La puerta de la oficina se abrió con un clic. «Espera». Los hombros de Ryan se tensaron al oír esa voz. Romper el silencio de medianoche. Ya había oído ese tono antes. Autoridad envuelta en seda cara, poder. Disfrazado de cortesía, la clase de voz que pertenecía a alguien que nunca había fregado un suelo ni contado monedas para la compra. Se enderezó lentamente, sus manos curtidas apretando el pomo mientras gotas de agua caían como acusaciones sobre el mármol impoluto. «Lo siento, mamá. ¿Te he molestado? Puedo volver más tarde». Las palabras denotaban una deferencia estudiada, pero sus ojos grises reflejaban algo más profundo, más antiguo, como nubes de tormenta que habían aprendido a ocultar los relámpagos. Adrienne estudió al hombre que tenía delante con una concentración láser. Hombros anchos bajo un uniforme azul descolorido, manos callosas que se movían con precisión militar a pesar del humilde trabajo. Cabello oscuro con canas prematuras. En las sienes, canas por estrés, no por la edad. Nada en él sugería la sofisticada conciencia cultural que acababa de brotar de sus labios como un vino añejo. Había entrevistado a graduados de Harvard que no lograban ese nivel de comprensión matizada. Eso era holandés, dijo, acercándose, con la voz afilada como acero quirúrgico. Hablabas holandés con fluidez. Ryan se giró para mirarla y sus ojos se encontraron. Por primera vez. Los suyos eran de esos que habían visto demasiado, que cargaban con demasiados fantasmas. Sí, mamá. Solo un viejo amigo llamando desde Michigan. No ofreció más detalles, ninguna explicación de por qué un conserje recibiría llamadas internacionales en idiomas que la mayoría de los estadounidenses jamás habían oído. El silencio se extendió entre ellos como un puente que ninguno quería cruzar. A su alrededor, 38 pisos de acero y cristal contenían la respiración, esperando que algo se rompiera. «Tengo una reunión crucial mañana por la mañana», dijo Adrienne finalmente, dejando que sus instintos comerciales se impusieran a la curiosidad. «Socios holandeses del consorcio de innovación. Mi traductora canceló hace 3 horas». Su voz tenía un tono que jamás admitiría. Desesperación. Esto no era solo un asunto de negocios. Eran 18 meses de negociaciones que podrían validar todo lo que había construido o dejarla en evidencia como alguien que se había extralimitado. «Estoy en apuros, y creo que usted podría ser la solución que no sabía que buscaba». La risa de Ryan no tenía humor, solo reconocía la crueldad de la vida. «Solo soy el conserje, mamá. Necesita a alguien profesional, alguien con credenciales». Señaló su uniforme, todo aquello que lo hacía invisible en su mundo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Tenían el peso de alguien que comprendía perfectamente lo que ella le pedía. «Hay puertas que no deberían abrirse»,
señora Cross. Hay puentes que llevan a lugares de los que no se puede regresar. ¿Y si pudiera ser algo más, solo por mañana? Dígame cuánto quiere. Las palabras se le escaparon antes de que Adrien pudiera detenerlas. Ella observó su rostro con atención, buscando avaricia u oportunismo. En cambio, vio algo que la sorprendió. Miedo. No el miedo de alguien descubierto en una mentira, sino el terror más profundo de alguien que había pasado años construyendo muros. Pagaré lo que sea necesario. Estoy así de desesperada. La confesión le sonó extraña. Adrien Cross no era de las que se mostraban desesperadas. El ascensor llegó con un suave tintineo que sonó como una campana. Dando la medianoche. Cuando Ryan entró, vislumbró a Adrien todavía de pie en el pasillo, con su tarjeta de visita en la mano extendida como una ofrenda de paz. Sala de conferencias 3805. 9 en punto, si cambias de opinión. La tarjeta revoloteó hasta el suelo de mármol. Entre ellos. Ninguno se movió para recogerla. El edificio contuvo la respiración mientras las puertas del ascensor se cerraban, sellándolos en lados opuestos de una decisión que lo cambiaría todo. Las 6 llegaron demasiado pronto y demasiado silenciosamente. Ryan estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con el café enfriándose, mientras observaba a Hazel pegar la cara al cristal, contando los camiones de reparto con precisión metódica. La luz de la mañana iluminaba las motas de polvo que bailaban entre ellos y, por un momento, la vida pareció casi normal, casi segura. Papá, señora Paterso. Dice que anoche te hicieron una oferta de trabajo estupenda, dijo Hazel, con su voz de 10 años que denotaba curiosidad y preocupación a partes iguales. Había aprendido a leer sus estados de ánimo, había desarrollado una hipervigilancia que ningún niño debería tener. Solo alguien que necesita ayuda con una reunión. Cariño, respondió Ryan, vertiendo café en su termo con las manos firmes a pesar del temblor en su pecho. ¿Cómo le explicas a un niño que a veces huir de las oportunidades es la opción más segura? ¿Que algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar? Nada del otro mundo, nada que cambie nada importante. La mentira tenía un sabor amargo, pero era más amable que la verdad, que tenía miedo de convertirse en alguien a quien ella no reconociera. Hazel se apartó de la ventana. Sus ojos oscuros, los ojos de Christine, lo observaron con una incómoda percepción. Pero tienes miedo. Se te pone esa cara cuando tienes miedo, como cuando los truenos son demasiado fuertes. Se había convertido en su sistema de alerta temprana. Aprendió a predecir sus tormentas antes de que estallaran. Mamá solía decir que era cauteloso y asustado. Parecía lo mismo desde fuera. La observación lo golpeó como un puñetazo. Christine siempre había visto a través de sus defensas sin intentar derribarlas. A las 8:30, Ryan estaba de pie frente a la Torre Pinnacle, con su único traje, una reliquia gris carbón del funeral de Christine, que aún conservaba el tenue aroma de aquel terrible día. El edificio se veía diferente a la luz del día, menos imponente, más como sueños de acero y cristal de personas que nunca aprendieron que algunas victorias cuestan más que las derrotas. El viaje en ascensor hasta el piso 38 se sintió como ascender a otro planeta. Uno donde el aire era más tenue y las apuestas se medían en millones. Su reflejo lo miró fijamente, un hombre jugando a disfrazarse con ropa que perteneció a alguien que solía ser. Adrien lo esperaba en la sala de conferencias, rodeada de gráficos y documentos que hablaban de proyecciones trimestrales y penetración de mercado. Se había transformado. Desde la medianoche. La mujer vulnerable que había admitido su desesperación había desaparecido, reemplazada por la directora ejecutiva que había construido un imperio a base de determinación e instinto brillante. Tú, vine, dijo ella, con genuina sorpresa en la voz, como si hubiera esperado que desapareciera.
como humo cuando la luz del día revelara la magnitud de lo que estaban contemplando. Todo en esa habitación. Costaba más que el sueldo mensual de Ryan, pero su expresión sugería que lo cambiaría todo por lo que él pudiera ofrecer. Vine. Pero tengo condiciones. Ryan tomó asiento junto a ella. El cuero. Le resultaba extraño. Nada de preguntas sobre mi pasado, nada de indagar en quién soy ni dónde aprendí. Holandés. Su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien que había aprendido que la supervivencia a veces requería marcar límites en arenas movedizas. Y me voy a las 2 de la tarde para recoger a mi hija del colegio. Eso no es negociable. Hazel representaba lo único puro que le quedaba en la vida, su ancla a la gente normal que hacía cosas normales. A las 9 en punto, el Consorcio Holandés de Innovación entró en la sala de conferencias como embajadores elegantemente vestidos de otro mundo. Ryan reconoció el tipo. Inmediatamente. Dinero europeo de la vieja escuela mezclado con una nueva visión tecnológica. Gente que construyeron imperios sobre acuerdos verbales y comprensión cultural. Hablaban un holandés rápido que ponía a prueba los límites y buscaba debilidades. Fue entonces cuando Ryan demostró su valía, convirtiéndose en un puente entre mundos que hablaban idiomas diferentes, incluso usando las mismas palabras. Cuando el líder del consorcio, Henrik Vandenberg, hizo una broma casual sobre la franqueza estadounidense, que era refrescante pero a veces peligrosa, Ryan la interpretó como humor sutil en lugar de crítica cultural. Cuando los términos financieros se volvieron complejos, tendió puentes entre la formalidad europea y el pragmatismo estadounidense. A las 11 de la mañana, el consorcio estaba atento, participando activamente. Al mediodía, se daban la mano para un acuerdo preliminar por valor de 30 millones a 5 años. Extraordinario, dijo Henrik, mirando a Ryan con admiración. Tu traductor entiende nuestro pensamiento, no solo nuestras palabras. Después de que la delegación holandesa se marchara, Adrien y Ryan se sentaron solos en un repentino silencio. Los documentos que tenían entre manos representaban 18 meses de trabajo que finalmente daban fruto, pero ninguno parecía estar concentrado en los negocios. Ya no. Aquello no era solo traducción. Adrien dijo finalmente, eso fue arte cultural. No solo les ayudaste a entender lo que yo decía. Me ayudaste a entender lo que necesitaban oír. Su atención se centró por completo en el hombre que lo había hecho posible, el conserje que se había transformado en algo mucho más sofisticado de lo que las circunstancias sugerían. Toma un café conmigo, dijo, mientras Ryan recogía sus notas. Solo para comentar, por necesidad profesional. Pero ambos sabían que ya no se trataba de negocios. Algo había cambiado durante esas 3 horas. Un reconocimiento que iba más allá de la relación laboral. La cafetería bullía con la energía de la hora del almuerzo, pero su mesa en la esquina parecía aislada del caos. Cuéntame sobre tu hija, dijo Adrien, porque parecía más seguro que preguntar por ella. Sombras tras sus ojos. Hazel tiene 10 años, es brillante, ve demasiado. Para su propio bien. El rostro de Ryan se suavizó al hablar de ella. Años de cansancio se desvanecían. Perdió a su madre hace 3 años, en un accidente de coche. Desde entonces, hemos sido nosotros. Contra el mundo. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Un dolor íntimo ofrecido a alguien que le había mostrado respeto cuando esperaba desdén. ¿Y tú? ¿Hay alguien esperándote en casa? La pregunta fue casual, pero Adrien captó la indagación subyacente. Nadie. Dijo, sorprendiéndola sinceramente por su crudeza. El trabajo no deja mucho espacio para quienes buscan algo más que oportunidades para establecer contactos. Ella había tenido relaciones, pero se habían marchitado bajo la presión de sus ambiciones,
su incapacidad para permitir que alguien se acercara lo suficiente como para importarle. Se sentaron en un cómodo silencio, dos personas que habían aprendido a proteger sus corazones, estudiándose mutuamente a través de las diferencias de circunstancias y clases sociales. A su alrededor, la vida bullía con dramas cotidianos, pero su mesa se sentía envuelta en una extraña intimidad de reconocimiento mutuo. Para el miércoles, Ryan había caído en un incómodo ritmo entre dos mundos. Las mañanas pertenecían a la Torre Pinnacle, las tardes a Hazel y a la paternidad en solitario. El límite se sentía sólido hasta el miércoles por la noche, cuando todo se desdibujó. «Te ves diferente», observó Hazel durante la cena, como si intentara ser otra persona. Antes de que Ryan pudiera responder, su teléfono vibró. El nombre de Adrien le aceleró el pulso. Emergencia. Socios holandeses llegan. Esta noche, no mañana. Te necesito en el Union Club. Etiqueta rigurosa. El Union Club ocupaba 3 pisos de un edificio antiguo cuando Chicago era joven. Ryan siguió a Adrián a través de habitaciones que resumaban tradición y poder masculino. Retratos antiguos de industriales muertos, cuyos ojos parecían seguir sus movimientos con una desaprobación ancestral. El comedor privado se había transformado en una extensión de la sede de Ámsterdam. Henrik Vandenberg y su equipo ya estaban sentados, conversando en un holandés rápido que ponía a prueba los límites y las jerarquías establecidas. A medida que avanzaba la noche, con platos que costaban más que el salario semanal de Ryan, se dio cuenta de que hacía algo más que traducir, interpretar subtextos, gestionar expectativas culturales, suavizar maniobras de poder que podrían descarrilar meses de negociaciones. Cuando el teléfono de Vandenberg sonó durante el postre, la conversación que siguió heló la sangre de Ryan. Terminología militar, horarios de despliegue, operaciones en Afganistán. Cuando Vandenberg colgó, se giró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las llamadas de consultoría militar nunca respetan los horarios de cena. Traduce usted las comunicaciones militares a la perfección, señor Kellerman. Continuó Vandenberg, clavando la mirada en Ryan con una intensidad incómoda. Tal precisión sugiere experiencia personal. La mayoría de los civiles, los traductores, se enfrentan a la terminología técnica, pero usted los maneja como si hubiera pasado tiempo en entornos donde un error en los detalles podría tener graves consecuencias. El silencio que siguió se sintió como una respiración contenida. Las manos de Ryan permanecieron firmes. Pero Adrien captó el cambio casi imperceptible en su postura. Los hombros se enderezaron en algo que parecía menos civil y más militar. Aprecio la claridad en todas las comunicaciones, dijo Ryan con cautela. La precisión evita malentendidos que pueden ser costosos en cualquier contexto. La respuesta fue diplomática, pero con un trasfondo de límites que se estaban estableciendo. En efecto, respondió Vandenberg, con una sonrisa cada vez más marcada. Los malentendidos en contextos militares pueden ser particularmente costosos. He perdido a varios contratistas en Afganistán a lo largo de los años, principalmente por errores de traducción. La diferencia entre avanzar y retroceder puede significarlo todo cuando hay vidas en juego. Dígame, señor Kellerman, insistió Vandenberg, eligiendo cada palabra con precisión para tantear la superficie de la coraza de anonimato de Ryan. ¿Cómo desarrolla un conserje un conocimiento tan sofisticado de los protocolos militares? Tal conocimiento proviene de la experiencia directa, y la experiencia directa tiende a dejar huellas difíciles de ocultar a quienes saben qué buscar. La pregunta pendía como una cuchilla, y Ryan sintió que su vida,
cuidadosamente construida, comenzaba a temblar bajo el escrutinio que amenazaba con exponer secretos que había aprendido a guardar en silencio durante 3 años. El teléfono de Ryan comenzó a sonar a las 2:47 de la mañana con una insistencia agresiva que sugería que alguien había pasado de las peticiones educadas al terreno de las exigencias que no se podían ignorar. Contestó sin mirar el identificador de llamadas, con la mente nublada por fragmentos de sueños con sabor a arena del desierto y adrenalina metálica. Ryan Kellerman. La voz era nítida, oficial, con un acento que lo hizo enderezar la espalda. Al reconocerlo, soy el coronel Anders Hoffman, del Ministerio de Defensa de los Países Bajos. Necesito hablar con usted sobre la operación Mountain Eagle. Las palabras lo golpearon como agua helada. Fuera de su ventana, Chicago dormía, en paz, ajena a que el pasado acababa de derribar su puerta. Creo que tiene el número equivocado, Ryan dijo con cautela. Pero el entrenamiento militar ya había comenzado. Y anuló 3 años de acondicionamiento civil. Sargento Ryan Kellerman, 82ª División Aerotransportada, traductor del ejército adscrito a las fuerzas de la OTAN, 2016. Hoffman continuó implacablemente. Henrik Vandenberg se puso en contacto conmigo. Te reconoció en la cena. ¿Qué quieres?, preguntó Ryan, abandonando las pretensiones, que habían sido arrebatadas por fuerzas que escapaban a su control. Para advertirte, dijo Hoffman. Una inesperada dulzura que oprimió el pecho de Ryan. La hermana de Brandon Cross ha estado haciendo preguntas por los canales oficiales, buscando acceso a informes clasificados sobre la operación en la que murió su hermano. Ha sido persistente, utilizando considerables recursos para presionar a personas que normalmente no responderían a consultas civiles. El nombre impactó a Ryan como un golpe físico, cargando con el peso de recuerdos que la terapia le había ayudado a manejar, pero que nunca había sanado por completo. A las 6 de la mañana, Ryan estaba de pie en el vestíbulo de Adrien, ya sin la ropa de negocios que lo había marcado como miembro temporal de su mundo. Había vuelto a los jeans y una camisa sencilla, recuperando la identidad de alguien que trabajaba con las manos y no pedía nada más que un salario justo. Cuando Adrien salió del ascensor, su paso vaciló. Algo en su postura le decía que esto ya no se trataba de negocios. Necesitamos hablar ahora en privado. Su oficina se sentía diferente esta mañana. Menos como un centro de poder, más como un escenario. Esperando el final, Ryan cerró la puerta y la sorprendió revisando las ventanas con una atención profesional que sugería una preocupación por la vigilancia más allá del espionaje corporativo. Me has estado investigando, dijo, acomodándose en la silla con una postura que había pasado de la cortesía civil al aporte militar bajo presión. No se trataba de simple curiosidad, sino de una investigación real utilizando recursos a los que la mayoría de la gente no tiene acceso. Adrien se acercó a la ventana con vistas a la ciudad. Desde el piso 38, Chicago parecía manejable, sujeta a las reglas de la lógica y el control que regían su imperio empresarial. Mi hermano murió en Afganistán. Operación Mountain Eagle, noviembre de 2016. Llevo 8 años intentando que se desclasifiquen los informes del incidente. El silencio tras ella se alargó como una respiración contenida. Cuando se giró, el rostro de Ryan se había puesto pálido, pero seguía siendo controlado con cuidado. El enlace del ejército mencionó a un traductor adscrito a la unidad de Brandon, el sargento Ryan Kellerman. Dijeron que sobrevivió a la emboscada que mató a mi hermano. Se acercó. Lo suficiente como para ver pequeñas cicatrices en sus manos, tensión en su rostro. Quiero saber qué pasó. Quiero saber por qué murió mi hermano y su traductor sobrevivió. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. 8 años de preguntas y dolor se filtraban a través de la compostura profesional. ¿Crees que yo elegí quién sobrevivió?
La voz de Ryan tenía un tono peligroso. ¿Crees que hice algún pacto con el destino? Se levantó lentamente, acercándose a la misma ventana, pero manteniendo la distancia. Brandon murió salvando gente. 3 civiles afganos y 2 soldados. Eligió regresar a la zona de muerte cuando cualquier persona racional habría huido. Las palabras salieron como piezas de un rompecabezas que Adrien había estado tratando de armar durante años, fragmentos que formaban una imagen que no esperaba. La voz de Ryan adoptó un tono plano y objetivo, como el de alguien que recita información ensayada. Estaba coordinando con los líderes tribales locales, tratando de negociar un paso seguro para nuestro convoy. El escuadrón de Brandon brindaba seguridad mientras yo trabajaba con mi intérprete para establecer comunicaciones. Los talibanes habían estado monitoreando nuestras frecuencias de radio. Sabían exactamente cuándo y dónde atacarnos. Sus ojos se fijaron más allá de la ventana, más allá del momento presente. Primero, un artefacto explosivo improvisado destruyó nuestro vehículo líder. Fuego de armas ligeras desde 3 direcciones. Brandon vio al intérprete, mi intérprete, un afgano llamado Rashid, ser alcanzado por la metralla. Rashid se desangraba. Otros 2 civiles atrapados en la zona de muerte. La voz de Ryan se fue apagando. Brandon me miró y dijo, algunas personas valen la pena el riesgo, Ryan. Cúbreme. Intenté detenerlo. Le dije que el riesgo era demasiado alto, que salvar a 3 personas no valía la pena perderlo a él. Lo agarré del brazo, le dije que se quedara en el suelo, pero siguió adelante de todos modos, y yo lo seguí. Ryan continuó, incapaz de mirarla a los ojos. No porque creyera en la misión, sino porque no podía dejarlo ir solo. Brandon llegó primero hasta Rashid. El hombre aún estaba vivo, lo suficientemente consciente como para señalar a 2 civiles atrapados bajo los escombros. Yo les proporcionaba fuego de cobertura, intentando ganar tiempo. Fue entonces cuando explotó el segundo artefacto explosivo improvisado. El mando detonó el dispositivo. Los talibanes habían estado esperando a que alguien entrara en esa zona específica. Sus manos se movían inquietas como si aún sostuviera el arma. Ryan dijo que cuando Adrien preguntó por la explosión, él la activó al intentar llegar a los civiles. Rashid murió de las heridas 20 minutos después. 2 civiles sobrevivieron porque las acciones de Brandon atrajeron el fuego talibán el tiempo suficiente para que el resto del escuadrón los rescatara. La oficina parecía demasiado pequeña. De repente, el aire demasiado enrarecido. 3 vidas salvadas, una vida perdida en los cálculos del ejército. Un resultado exitoso. Pero no en los míos. El silencio se extendió entre ellos, denso como un nosotros. La luz de la verdad. Y la complejidad de la supervivencia. Te he odiado durante 8 años, dijo Adrien finalmente, con la voz apenas audible. Odiaba que sobrevivieras cuando él no. La aceptación de Ryan fue completa e inesperada. Lo sé, me he odiado a mí mismo por las mismas razones. Estoy aprendiendo a no hacerlo por el bien de Hazel y de Brandon. El odio es un lujo que ya no me puedo permitir. Algo cambió dentro de Adrien. El resorte tenso comenzaba a aflojarse. 3 semanas transcurrieron en una extraña suspensión. Ryan volvió a su horario de conserje. Los pasillos parecían más pequeños que antes. Hazel notó el cambio. De inmediato, como los niños cuando los adultos cargan con un peso nuevo. ¿Estás triste? Otra vez, observó durante el desayuno. Antes de que Ryan pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hazel había sido aceptada en la Academia Pinnacle con una beca completa. Donante anónimo. Felicidades. Ryan se quedó mirando, leyendo 3 veces antes de comprender el significado. La Academia Pinnacle, donde Adrien era miembro del consejo directivo. Esa noche, Ryan se encontró
fuera de las puertas de la academia, observando a los estudiantes salir con la confianza natural, de quienes nunca habían dudado de su lugar en el mundo. Hassel podía tener esa confianza. Esta beca podría cambiar el rumbo de su vida. La ironía no pasó desapercibida. Adrien había encontrado la manera de honrar el recuerdo de su hermano mientras ayudaba a la hija del hombre al que había odiado durante 8 años. Mientras tanto, 38 pisos por encima de la ciudad, Adrien contemplaba los planos arquitectónicos del centro conmemorativo para veteranos Brandon Cross. El viernes, William van der Berg volvió a llamar. La conversación en holandés duró casi 1 hora, abarcando desde novedades familiares hasta recuerdos compartidos del servicio militar. Will comprendía el peso particular que cargaban los veteranos. Hay paz que encontrar, dijo Will. No ausencia de dolor, sino presencia de un propósito. Ayudaste a salvar vidas, Ryan. Eso importa más que las que no pudiste salvar. Después de colgar, Ryan se sentó a revisar la tarea de Hassel mientras ella trabajaba en un proyecto de construcción de puentes. ¿Por qué a veces se derrumban los puentes?, preguntó Hassel. Normalmente porque soportan más peso del que están diseñados para soportar, respondió Ryan. O porque los cimientos no eran lo suficientemente fuertes. ¿Se pueden arreglar? A veces, pero normalmente es mejor aprender de lo que salió mal y construir uno más fuerte. El lunes llegó una visita inesperada. La señora Patterson con un sobre que contenía el peso formal de un cambio de vida. Noticias. Entregadas en mano por un hombre de traje barato. Muy insistente en que las recibieras personalmente. Dentro, Ryan encontró una carta manuscrita en papel con membrete de Cross Dynamics. La caligrafía precisa de Adrien. Ryan, he estado pensando en nuestra conversación y en lo que Brandon querría que hiciera con el conocimiento que ahora poseo. El centro de veteranos necesita un director, alguien que comprenda tanto la experiencia militar como el mundo civil en el que los veteranos deben desenvolverse. El puesto ofrece un salario digno, beneficios y la oportunidad de ayudar a otros a encontrar el camino a casa tras guerras que nunca terminan del todo. La decisión es tuya. Sin condiciones. 6 meses después, Ryan estaba al fondo del auditorio de la Academia Pinnacle, viendo a Hassel recibir un premio por su destacado desempeño en estudios internacionales. Pronunció su discurso de aceptación en 3 idiomas: inglés, español y neerlandés, con una voz joven que transmitía la confianza que había florecido durante sus meses en la prestigiosa escuela. Una persona en la última fila permaneció de pie mucho después de que los demás se acomodaran. Adrien Cross, con un sencillo vestido azul marino, una elegancia discreta que atraía la atención sin ostentación. Sus miradas se cruzaron a través del auditorio abarrotado. Sonrieron. Ninguno saludó con la mano. El reconocimiento fue más sutil que un asentimiento, más discreto que un simple saludo, un breve encuentro entre dos personas que habían aprendido a sobrellevar las historias del otro sin la carga de una resolución. Tras la ceremonia, los padres se mezclaron en el vestíbulo de mármol. Una joven profesora se acercó a Ryan con entusiasmo. Hassel habla maravillosamente del trabajo que realizas en el centro de veteranos. Dice que estás ayudando a la gente a construir puentes. También mencionó que su tutor de holandés es misterioso. Clases anónimas. Alguien que llama semanalmente y habla solo holandés durante 1 hora. La profesora rió. Es notable lo fluida que se ha vuelto. Ryan se quedó con el café a medio camino de los labios. Había organizado clases de idiomas, pero nunca había preguntado quién las impartía. Al ver a Hassel demostrar la pronunciación a sus impresionados familiares, comprendió por qué su acento había desarrollado la particular precisión de alguien que aprende de un hablante nativo. 20 minutos después, las familias se dirigieron al aparcamiento. Ryan se encontró caminando junto a Adrien hacia los ascensores. Ninguno había hablado desde que se miraron en el auditorio, pero el silencio se sentía diferente.
No hostil ni incómodo, pero llena de cosas que no necesitaban ser dichas en voz alta. Es extraordinaria, dijo Adrien mientras esperaban. Inteligente, curiosa, completamente ajena al hecho de ser una niña becada entre familias adineradas. Bajaron en silencio. La ciudad se hacía cada vez más grande tras los muros de cristal. En el aparcamiento, las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando una luz intensa que hacía que los coches caros parecieran comunes. El centro de veteranos está marcando la diferencia, dijo Adrien al llegar a sus coches. Un 97% de colocación laboral. Extraordinario. Gente. Solo necesitan que alguien crea que merecen ser salvados, respondió Ryan, haciéndose eco de las palabras de Brandon de hacía 8 años. Una vez que lo crean ellos mismos, todo lo demás vendrá solo. Estaban separados por 5 metros de hormigón y el peso de todo lo que habían aprendido el uno del otro. Me tengo que ir, dijo Adrien, pero no se movió. Mañana temprano. Claro. Ryan sacó las llaves, pero tampoco hizo ademán de irse. El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez parecía algo que ambos escuchaban en lugar de intentar llenar. En ese espacio silencioso habitaban preguntas que ninguno se atrevía a formular. ¿Podrían 2 personas marcadas por la misma pérdida aprender a coexistir sin que la gravedad del dolor las arrastrara a una colisión? ¿Alguna vez piensas en lo que diría Brandon? La voz de Adrien era más baja ahora, casi perdida en la acústica del aparcamiento. Ryan lo pensó seriamente, sopesando años de terapia y el lento trabajo de aprender a vivir con fantasmas. Creo que estaría orgulloso de que mi hermana esté construyendo algo que ayude a la gente. Creo que le habría divertido saber que su sacrificio creó un fondo de becas y un centro para veteranos, en lugar de solo otro monumento. Se fueron en direcciones opuestas. Ryan hacia su apartamento en Northside, Adrien hacia su condominio de gran altura. Así era la sanación. Ryan se dio cuenta, mientras conducía por el tráfico nocturno, que no eran las escenas dramáticas de perdón que prometían las películas, sino el silencioso reconocimiento de que algunas heridas dejaron de sangrar sin cerrarse por completo. Algunas historias no terminaban con reconciliación ni romance, sino con la comprensión de que 2 personas podían compartir fragmentos del mismo dolor, sin unirlas ni separarlas. 3 meses después, cuando Ryan recibió un mensaje de texto que decía Galuka Biardag en el cumpleaños de Hazel, no respondió, pero guardó el mensaje. En su oficina del centro, Adrien continuó construyendo su imperio mientras financiaba discretamente programas que ayudaban a otros a lograr pequeñas victorias. Nunca visitó el centro de veteranos, pero leía todos los informes y aprobaba todos los aumentos de presupuesto. En las tranquilas mañanas de domingo, cuando el horizonte de Chicago recibía la luz de la manera justa, ambos pensaban a veces en el joven soldado que creía que algunas personas merecían el riesgo, algunos sacrificios merecían la pena, algunos puentes merecían la pena construir incluso cuando no se podía ver el otro lado. La ciudad bullía a su alrededor, llena de gente aprendiendo a sobrellevar historias complejas. En el espacio entre la memoria y la posibilidad, entre la culpa y la gracia, 2 vidas continuaban viajes separados por senderos que a veces se cruzaban pero nunca llegaban a converger. Algunas distancias estaban destinadas a ser honradas en lugar de cerradas. Algunos silencios hablaban más fuerte que las palabras. Algunos puentes no se construyeron para ser cruzados, sino para recordarnos que la conexión era posible, incluso a través de espacios que no se podían medir en simples millas o años.